Son las 9 de la mañana ya con 36 minutos. Continuamos con esta primera edición de Radio Análisis en esta mañana de día viernes 1 de septiembre del año 2022. Ayer, a través de sus redes sociales, la ministra del Trabajo, Janet Jara, destacó el inicio de la discusión en el Senado del proyecto de ley que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales. Recordemos esta iniciativa que fue presentada en el año 2017 por la entonces diputada Camila Vallejo junto a otras parlamentarias y que en este año 2022 tuvo un hito importante al superar entonces el primer trámite legislativo en la Cámara Baja y pasar al Senado luego de una serie de conversaciones, diálogos que se realizaron con representantes del mundo de los trabajadores y también de los empresarios. Pero vamos a analizar este proyecto, esta propuesta legislativa para reducir la jornada laboral con nuestros amigos de Fundación Sol. En esta ocasión saludamos al economista Santiago Roselot. ¿Cómo estás, Santiago? Muy buenos días. Hola Claudio, muy buenos días, ¿todo bien por acá y tú? Muy bien, muy bien. Santiago, queríamos conversar con ustedes respecto de esta iniciativa. En primer lugar, te quería preguntar respecto de tu opinión y de la Fundación acerca de este proyecto que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales. Sí, bueno, claramente este proyecto de aprobarse es un gran avance para la clase trabajadora de Chile. Em, pero bueno, más allá de eso, ¿cierto? La idea acá es compartir algunas reflexiones que puedan ir un poquito más allá de las lecturas que se suelen hacer y también entregar algunos antecedentes de algunas investigaciones que hemos estado trabajando ligadas. Ujú. Santiago, ¿hay algunas dudas, suspicacias respecto de qué pueda pasar en caso de que se apruebe esta iniciativa, sobre todo luego del diálogo que se estableció con distintos actores, en particular el mundo de los empresarios, representado en este caso por la CPC y su presidente Juan Sutil? Hubo algunas declaraciones de este representante de las empresas luego de asumir esta suerte de compromisos y de apoyo al proyecto en el sentido de que se destacaba la gradualidad y hablaba también, en cierta forma, de permitir o de avanzar en una mayor flexibilidad en el mundo del trabajo. Y sabemos que muchas veces en nuestro país esta flexibilidad viene aparejada con una precariedad del mismo. ¿Cómo ven eso ustedes? Y bueno, en primer lugar, la reducción de una jornada de trabajo, hay evidencia bastante contundente que muestra que por un lado mejora la salud de los trabajadores y las trabajadoras, ¿cierto? La salud física como mental, y por otro lado también de manera, ¿cierto? Si se implementa de manera correcta, con gradualidad, aumenta la productividad del trabajador también. Sabemos que esto bien aplicado beneficia a todas las partes, no solamente a los trabajadores y las trabajadoras, sino que también aumenta la productividad en la empresa, en el lugar de trabajo. ¿Ya? Bueno, dicho eso, importante destacar, ¿cierto? Que es importante que lo relevante de la aplicación gradual de un proyecto de este tipo, así como también acompañamiento particular a ciertas actorías dentro del mercado laboral, como pueden ser las pymes, las MIPYMES. Pero en cuanto a lo que tú mencionas de la flexibilidad, bueno, la verdad es que nosotros compartimos un poco la lectura que mencionaba. Acá, efectivamente, la flexibilidad lleva a mayor precariedad. Acá lo que nosotros queremos es que se establezcan reglas más o menos claras para los y las trabajadoras y que finalmente este proyecto no termine implicando un aumento de la jornada laboral en base justamente a estas estructuras flexibles. Ujú. No entendemos, ¿cierto?, que acá hay un valor del trabajo que es muy bajo. eh, entonces, en ese contexto de bajos salarios, hay incentivos para aumentar las horas de trabajo por sobre, ¿cierto?, incluso el máximo legal, muchas veces no remuneradas de la manera correcta, ¿cierto?, no remuneradas en el contexto de las horas extra. Y es que por eso es que creemos que no se debería avanzar, ¿cierto?, particularmente a la línea de la flexibilidad, sino que en la otra que te comentaba. Ujú. Santiago, ¿de qué manera se puede evitar esta situación en el sentido de que efectivamente la reducción de la jornada laboral y tal como se ha establecido en estos acuerdos entre trabajadores, empresarios y gobierno, no se termine finalmente avanzando hacia una precarización del mismo? Sí, o sea,
Ahí desde lo discursivo, ¿cierto? Hay bastantes argumentos para hacer este cambio, ¿cierto? Esta reducción de la jornada laboral, sin entrar en esa dimensión de la flexibilidad. Nosotros entendemos que la reducción de la jornada laboral vendría siendo una especie de deuda histórica para la clase trabajadora, ¿cierto? En cuanto al valor del trabajo. Si nosotros miramos cómo se ha evolucionado la productividad del trabajo, ¿cierto? En el tiempo, hay también una investigación muy interesante eh, que habla acerca de eso, ¿cierto? Que analiza la productividad, bueno, distintas dinámicas del mercado laboral entre el 85 y el 2018, y vemos que el aumento de la productividad es brutal, ¿cierto? Claramente, ¿qué quiere decir esto? Que los trabajadores con los mismos medios en el mismo tiempo están produciendo más bienes, eh, ¿cierto? Entonces vemos que por un lado aumenta esto, sin embargo esto no se ha traducido en mejoras sustanciales para los trabajadores y las trabajadoras, ¿cierto? Por un lado vemos que no han aumentado los salarios, si se mira un poquito más en detalle, ¿cierto? Esa jornada, vemos que de las 8 horas de trabajo, 5 van para el gran capital, mientras que 3 van destinados al pago de salarios, ¿cierto? Se las queda la misma clase trabajadora. Y en esa línea es que no han habido cambios, no han habido cambios que permitan mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. Es decir, por un lado, como comentamos, no se ha reducido la jornada laboral y por otro, vemos que tampoco han aumentado los salarios, ¿cierto? Entonces, por ende, es muy importante que esta reducción se dé justamente de cara al trabajador. Ujú. Santiago, desde el gobierno, las autoridades en general han destacado también que este proyecto en general beneficia a los trabajadores y trabajadoras, pero en particular a las mujeres. ¿Qué podríamos decir respecto de eso, acerca de cómo finalmente una iniciativa de este tipo podría influir, tomando en cuenta la realidad de, por ejemplo, las disparidades que existen en el tema de, de los cuidados, que recae casi exclusivamente en las mujeres? ¿Cómo se ve eso? Nosotros consideramos que es fundamental, ¿cierto? Y que básicamente considera que el trabajador o la trabajadora no es solamente un trabajador o trabajadora, sino que también se desenvuelve en el espacio del hogar, ¿cierto? Tiene una familia, tiene derecho a ocio, tiene derecho a descanso. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es mirar un poco cómo es la distribución de tiempo total también de la sociedad. Y en ese contexto, como bien dice, bueno, está por un lado el trabajo remunerado y por otro lado está el trabajo no remunerado, que consistiría principalmente en el trabajo de cuidados, como tú comentas, ¿cierto? El trabajo doméstico, el trabajo reproductivo que se conoce. Y ahí nosotros lo que eh, también en investigaciones que hemos hecho desde la Fundación, proponemos un indicador que tiene que ver con la pobreza de tiempo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que quienes trabajan más de esta línea de pobreza de tiempo son pobres de tiempo. Nosotros definimos esta línea en 67,5 horas de trabajo total. Esto considera trabajo remunerado como no remunerado, es decir, una jornada y media legal actual. Eh, y se basa en un criterio muy básico de suficiencia de tiempo, ya, o sea, considera 8 horas para dormir al día, 1 hora para cuidados al día para autocuidado, esto quiere decir, ¿cierto? Aseo, bañarse, vestirse. 2 horas de transporte, que podría ser 1 hora ida, 1 hora vuelta. También entendemos que esto es un criterio bastante conservador porque observamos que muchos trabajadores se demoran más que eso en ir a su lugar de trabajo. Y finalmente 9,5 horas de ocio semanal, es decir, un poquito más de 1 hora al día de ocio. ¿Ya? Entonces, dicho eso, es que nosotros vemos que el escenario de pobreza de tiempo para los chilenos y las chilenas es bastante preocupante. En el caso ¿cierto? Acá considerando la población que trabaja, vemos que el 53% de las mujeres son pobres de tiempo. Y en el caso de los hombres es el 36% quienes son pobres de tiempo. ¿Ya? En esa línea, bueno, por un lado podemos ver la abismal disparidad que existe entre hombres y mujeres en esta materia, pero también vemos que a grandes rasgos existe una situación en la cual los trabajadores y las trabajadoras no tienen suficiente tiempo para sus propias tareas de autocuidado y descanso. ¿Ya? O sea, la mitad de las mujeres, más de la mitad de las mujeres que trabajan, no tienen suficiente tiempo para estas tareas que son fundamentales para el buen vivir, básicamente. O sea, acá no estamos hablando también solamente
del impacto que pueda tener sobre la productividad en una empresa o la economía, ¿cierto? Acá estamos hablando del buen vivir, de tener tiempo suficiente para vivir de manera digna, etcétera. Y en esa línea, si nosotros, bueno, miramos un poquito más también en la lupa y analizamos concretamente lo que pasaría, ¿cierto?, con este paso de las 45 a las 40 horas, vemos que el escenario sigue siendo bastante preocupante. En el caso de las mujeres, considerando solamente a las mujeres que trabajan 45 horas a la semana, la pobreza, ¿cierto?, alcanza, la pobreza de tiempo en este caso alcanza el 60%, 59%. ¿Ya? Si se reduce la jornada laboral de esas mujeres a 40 horas, sin cambiar su estructura de trabajo de cuidado, lo cual también es como un supuesto bastante conservador. Nosotros entendemos que si se liberan 5 horas de trabajo remunerado, es probable que haya una transferencia de esas horas también al trabajo no remunerado. Pero bueno, bajo ese criterio conservador, que no se modifique la estructura de trabajo de cuidados, vemos que la pobreza en caso de mujeres alcanza el 50%. ¿Ya? O sea, respondiendo quizá un poco a la pregunta inicial, vemos que esto claramente es un avance, este proyecto de ley. Sin embargo, creemos que también hay bastante más por avanzar todavía, ¿cierto? Y no solamente en la estructura como te comentaba, ¿cierto?, de la reducción de la jornada, sino que también en otras dimensiones es importante mirar el tema de cuidados, ¿cierto? El Sistema Nacional de Cuidados, que se ha hablado bastante. ¿Por qué no también una temática que repetimos harto, el valor del trabajo mismo, ¿cierto?, medido como los salarios? Acá estamos estamos en una situación de atraso salarial en este país. ¿Ya? Y bueno, también solo para completar la imagen, ¿cierto? En el caso de los hombres que trabajan 45 horas a la semana, su pobreza de tiempo es de un 26%, y en caso de reducirse la jornada, pasaría de 45 a 40 horas, pasaría a ser un 21% de pobreza de tiempo. ¿Ya? O sea, vemos que efectivamente esta es una situación que impacta de manera mucho más profunda a las mujeres, y es necesario también, por un lado, ¿cierto?, que existe una mirada de género al plantear estas políticas, y eso también tiene que venir acompañado, ¿cierto?, de la inclusión de mujeres en los espacios de toma de decisión y de diseño de política pública. Uh-huh. Estamos conversando con el economista Santiago Roselot, investigador ahí de Fundación Sol, en este espacio que tenemos habitualmente los días jueves para hablar de diversos temas que marcan la agenda económica y laboral. Santiago, a propósito de la discusión que se va a dar en el Congreso, una de las dudas que han planteado algunos parlamentarios es respecto de cómo congeniar este proyecto con algunas áreas económicas específicas, productivas, como por ejemplo la minería, el trabajo en el campo u otras. ¿Cómo ves eso? Porque efectivamente hay quienes han planteado que este proyecto sería incompatible con la realidad que se observa en esos ámbitos. Sí, sin lugar a dudas hay desafíos importantes en la implementación de este proyecto en ciertas áreas de la economía. La minería, ¿cierto?, un caso que menciona, donde hay faenas que no paran, ¿cierto?, que 24/7, los 365 días del año, es que operan. Pero me parece que eso no puede ser una excusa suficiente cuando estamos hablando de esto que les comentaba, ¿cierto?, del buen vivir. Estamos hablando de tiempo, de descanso y de ocio para las personas. O sea, acá va más allá de criterios también económicos que de seguro, ¿cierto?, son muy relevantes y tienen que tomarse en cuenta. Pero el tema de fondo tiene que ver con el buen vivir. Entonces nosotros creemos que no puede ser suficiente excusa, y ahí también el llamado es a invitar a todas las actorías a conversar y buscar soluciones. O sea, en el sector minero hay trabajadores que están sumamente organizados, que de seguro conocen a la perfección la estructura de turnos, la estructura muchas veces económica de las mineras, pero que también quieren trabajar menos, que quieren tener tiempo de descanso, quieren tener tiempo con sus seres queridos, quieren tener tiempo en el hogar. Entonces, de esa manera en que nosotros hacemos esa lectura, ¿cierto? Claramente hay un desafío, pero no, hay que irlo superando. No puede ser, no nos podemos quedar en eso. Uh-huh. Bueno, Santiago, como siempre, agradecerte que estés acá con nosotros en Radio Análisis, a todo el equipo de Fundación Sol, y los esperamos la próxima semana. Así que un abrazo, que estén bien. Muchas gracias, Claudio, un abrazo y un saludo a todo el equipo de la radio.
Muchas gracias, Santiago. Ahí estaba con nosotros Santiago Roselot, economista de Fundación Sol, conversando respecto de este proyecto de 40 horas que ya comenzó su tramitación en el Senado. Primero se está revisando en la Comisión de Trabajo, posteriormente ya va a pasar a su discusión en sala y vamos a ver de qué manera entonces se va a resolver este tema. 9 de la mañana con 51 minutos y a propósito de temas económicos, destacar que ya se conoció la cifra de IMASEC correspondiente al último mes, cifra entregada por el Banco Central. De acuerdo a esta entidad, el indicador mensual de actividad económica correspondiente a julio de 2022 reveló que la economía chilena se expandió un 1% en comparación al mismo mes del año pasado. Esta cifra se ajusta a lo proyectado por algunos analistas que estimaban un aumento de hasta un 1,5%. Estamos hablando del registro más bajo desde febrero del año 2021, cuando hubo una caída de 2,2% en comparación a igual mes del año 2020. Hay que consignar también de que estamos viendo cifras que son más reales, en el sentido de que ya no está tanto el efecto pandemia o pospandemia. Estamos ya en meses donde nos comparamos, por ejemplo, con julio del año 2021, donde ya se habían liberado varias actividades, donde ya se había dinamizado la economía, y en el caso de esa caída que hubo en febrero, claro, fue porque se comparó con febrero del año 2019 y en febrero de 2020 estábamos en plena pandemia todavía y hubo ahí un descenso de la economía bastante importante. En la serie desestacionalizada, en tanto, hubo una caída de un 1,1% respecto del mes precedente y aumentó un 0,2% en 12 meses. Vamos a tener más detalles de esto en nuestro diario electrónico y por supuesto también a las 13 horas en la segunda edición de Radio Análisis, y si hay reacciones también en nuestros boletines informativos durante esta mañana. 9:53, comenzamos a despedir esta primera edición de Radio Análisis. Muchas gracias por habernos acompañado y lo invitamos a que siga junto a todas nuestras plataformas en internet, radio.chile.cl, nuestras plataformas en las redes sociales, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube, en fin, multiplataforma, y por supuesto también siga junto a la red de radios que piensan y también al canal de televisión de la Universidad de Chile, UChile TV 11.2 en la televisión abierta digital. Ya llega Antonella Esteves y Semáforo, así que siga junto a nosotros. Nos reencontramos mañana. Gracias a todo el equipo de la radio. Que estén bien.